Bueno, ahora vamos a ver lo que el programa pide en la unidad 6 como legalidad, el principio de legalidad en la Constitución Nacional. Vamos a comenzar. Ustedes cuando aborden el tema de la legalidad tienen que comenzar por el artículo 19 de la Constitución, porque ahí está expresado el principio general. ¿Sí? Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, seremos obligados a hacer algo en tanto y en cuanto esta obligación esté expresada en una ley, y seremos privados de algo en tanto y en cuanto esa privación parta de una norma legal. ¿Sí? En ese artículo 19 nosotros lo encontramos con las acciones privadas, ¿sí? Con el derecho a la privacidad, que hemos analizado en otro momento en esta materia. Y bueno, como les comenté en alguna oportunidad, gran parte de la primera parte de la Constitución es tomada de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Ahí entonces en el artículo 19 vamos a tener el principio general y luego hay aplicaciones particulares de este principio general. Es decir, ustedes van a tomar el principio general y luego las normas que lo aplican particularmente para analizar cada uno de los temas. Y aquí la aclaración de qué podemos entender por ley. Y nosotros vamos a estar hablando en general, excepto que hagamos la aclaración, cuando hablemos de ley vamos a estar hablando del producto de ambas cámaras legislativas, es decir, bueno, ustedes ya han estudiado la supremacía de la Constitución y saben, desde el concepto de supremacía y de la jerarquía de normas, que no es lo mismo hablar de una norma en sentido amplio, por ejemplo, un decreto, que una norma estrictamente emanada de las cámaras legislativas nacionales, es decir, una ley del Congreso. Una ley del Congreso tiene una jerarquía superior a un montón de otras normas, ¿sí? Inferior respecto de la Constitución y de los tratados, que tienen jerarquía constitucional, por ejemplo, pero superior respecto de decretos y otras normas. Por eso, ¿por qué superior? Entendida como una emanación de la voluntad popular a través de la representación, a través de las cámaras. Recuerden que en las cámaras legislativas están representados todos los partidos políticos que han llegado por elecciones a tener representación legislativa, ¿sí? Por eso hay un proceso y tiene un proceso de elaboración más complejo y tiene un proceso de debate. Por eso en nuestro sistema jerarquiza tanto la figura de la ley por sobre otras figuras normativas. Entonces yo decía que hay un principio general de legalidad que hemos visto en el artículo 19, y luego hay aplicaciones muy concretas de la legalidad en ciertas materias. Hay muchas. Yo aquí les pongo las dos principales. La legalidad en materia penal y la legalidad en materia tributaria. ¿Sí? Estas son las dos principales que ustedes tienen que abordar. La legalidad en materia penal van a tener entonces el principio general en el 19 y la aplicación en el 10, la aplicación concreta particular en el artículo 18 del debido proceso, que vamos a ver también en otro momento, es otro tema, pero bueno, aquí hoy lo vemos de la parte de la legalidad. Y la legalidad en materia tributaria, donde tenemos el 19, el principio general, siempre va a estar, el que acabamos de ver, y luego el 4 y el 17 para lo tributario. Vamos a entrar ahora en ambas. Primero, la legalidad en materia penal. Legalidad en materia penal, entonces, principio general, el del 19 que acabamos de ver, y la aplicación particular en el 18, es el tema del debido proceso. La legalidad en materia penal significa que la definición de lo que es un delito, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro Código Penal, el delito de homicidio, ¿no? El que matare a otro, esa es la definición de lo que es de un delito particular. Tanto la definición del delito como la sanción correspondiente, en este caso sería la definición del delito, el que matare a otro, y la sanción correspondiente tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Ambas cosas deben estar establecidas por una ley.
En nuestro caso lo están en el Código Penal, que es una ley. Una ley en el sentido que acabamos de ver recién, como un producto de las cámaras legislativas, no cualquier normativa, una ley del Congreso. La definición del delito tiene que salir por ley y debe ser anterior a la conducta, ¿sí? A la comisión del delito. Es decir, no se puede con posterioridad a una conducta decir que eso era delito. No, si no estaba establecido por la ley, no lo era hasta ese momento. Entonces se establece por ley la conducta que se considera delito y la sanción que le corresponde y sirve de ahí en adelante. Pero lo importante en el principio de legalidad en materia penal es que el tipo penal, el delito y su sanción deben estar en una ley. Debe ser un producto del debate del Congreso, ¿sí? Si no fuera así, no es válido como tal, no es válido como tipificación de delito. Aquí el sistema constitucional nos está diciendo la jerarquía de norma, ¿sí? La ley, que es la que debe abordar el tema penal, ¿sí? Este es el principio de legalidad en materia penal. Ustedes les preguntan legalidad en materia penal, toman primero el análisis del artículo 19, el principio general, y luego se van al 18 y hablan del tipo penal, de la definición del delito y de la pena, que ambos deben ser un producto del Congreso a través de una ley y que esa tipificación de delito y pena debe ser anterior a la comisión del delito que se analiza en ese juicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no, ahí está el principio, no podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esta es la implicancia penal del principio. Luego tenemos la legalidad en materia tributaria. Junto entonces al principio general del artículo 19, vamos a tener dos normas muy importantes, que son el 4 y el 17. ¿Qué dice? El artículo 4 ya lo estudiamos cuando vimos los recursos del Estado federal. Vimos todos los recursos que tenía, los productos de derechos de importación y exportación, la venta o locación de tierras, la renta de correo y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Las demás contribuciones, y vimos que contribuciones está tomado en sentido de tributos, ¿sí? Entonces, ese tributo, dice el artículo 4, lo debe imponer el Congreso. Y ahí está el principio de legalidad en materia tributaria. ¿Quién es el que impone el tributo? El Congreso de la Nación. No hay tributo sin ley. Eso es la legalidad en materia tributaria. El tributo no puede salir por decreto, no puede salir por resolución ministerial, debe salir de una ley del Congreso. ¿Sí? Entonces, artículo 4, los recursos del Estado federal, los tributos que impone el Congreso Federal con las limitaciones que ya vimos cuando analizamos las otras normas. En materia de tributos, el principio de legalidad es absoluto. Cualquiera de los tributos que vimos, impuestos, tasas y contribución, y cualquiera de las partes de los tributos, cuál es el hecho imponible, es decir, la conducta que se va a gravar, la alícuota, cómo se calcula, cuáles son los sujetos alcanzados y los sujetos exentos de pagarlo. En este sentido, todos estos elementos son establecidos por ley, deben ser establecidos por ley para tener validez. Ese es el principio de legalidad en materia de tributos, en materia tributarias. Y el 17, ustedes ya lo vieron cuando estudiaron derecho de propiedad, pero lo que nos interesa es que este artículo 17 excluye a la confiscación de bienes del sistema constitucional argentino. Y esto no solamente nos interesa desde lo penal, sino que nos interesa de la competencia tributaria. Es decir, el Estado no puede traspasar ciertos límites en los tributos de modo tal que termine confiscando un patrimonio, es decir, afectando una porción sustancial de la propiedad del contribuyente. ¿Sí? Cuando el Estado, en materia de tributos, fija tributos elevados, está afectando porciones sustanciales del patrimonio del contribuyente y se dice que un tributo entonces es confiscatorio. Hay ciertos fallos de la Corte que han establecido que más allá del 33% de una renta determinada, de una actividad determinada, puede ser confiscatorio. En este caso es que se invalidan los tributos que
afectan porciones sustanciales de la propiedad. En este caso, por este motivo nos interesa el 17, porque habla de la confiscación de bienes. Y nosotros, desde lo tributario, a esa confiscación la entendemos como cuando el Estado, a través de un tributo, afecta, grava una porción sustancial de la propiedad de quien va a contribuir con el tributo. ¿Y cómo se traduce esto en los tributos? Con alícuotas sumamente elevadas. Cuando las alícuotas son sumamente elevadas, o los porcentajes, se entiende que hay una afectación sustancial y una confiscación. Estas son las normas de lo tributario. Por supuesto que ustedes después han visto también, cuando vimos los recursos, impuestos, tasas, contribuciones, impuestos directos, indirectos, coparticipación, ustedes tienen que tener muy en claro, yo ahí se los pongo también en la imagen, el 75, inciso 2, ¿no es cierto?, que ya vimos cuando vimos los recursos tributarios. Y en general, esto ya saliendo de las aplicaciones prácticas y volviendo a lo general, el principio de legalidad, aparte del 19, tiene una aplicación en el artículo 75. ¿Por qué? El 75 de la Constitución es el que tiene, ya lo vamos a estudiar cuando veamos el Congreso de la Nación, todas las facultades del Congreso, las facultades de las cámaras legislativas, del Poder Legislativo Nacional. Y tiene 30 y pico de incisos donde dice todas las cosas que puede y debe hacer el Congreso de la Nación. Y el Congreso, ustedes saben, se expresa a través de normas, a través de leyes. Entonces, cuando vemos el principio de legalidad, no podemos soslayar que todo el contenido del artículo 75 forma parte de este principio, porque son todas las cuestiones que el Congreso hace mediante leyes, ¿sí? Por eso lo tenemos presente también. Recuerden, el 19 principio general, todo el 75 son todas las facultades que el Congreso hace mediante la legislación, también lo mencionamos cuando hablamos del tema, y de luego las aplicaciones prácticas, el artículo 18 para la legalidad en materia penal, y el artículo 4 y el 17 y el 75 inciso 2 para la legalidad en materia tributaria.